cada una de las actividades relacionadas con la materia biología de quinto año, específicamente con el primer corte, va empalmada una con la otra. Primero comenzamos con ISO-SGA, que es una especie de extra cátedra que se incluye en cada materia y que tiene una ponderación de 2 puntos. Luego de eso comenzamos con una actividad inicial relacionada con el origen de la vida. ¿Sí? El origen de la vida, hablamos un poco de cómo se originó la vida, cuál es nuestro origen, podría ser divino, nuestro origen científico, nuestro origen evolutivo, todo esto va relacionado con ese tema. Patricia Herrera, presente. Luego cada tema subsiguiente iba relacionado con respecto a, por ejemplo, las bases químicas de la herencia, la teoría cromosómica de la herencia, las experiencias de Sutton, Morgan y Boveri. Todo esto guarda relación. Por ejemplo, primero hablando de las bases químicas de la herencia, de los ácidos nucleicos, de los ácidos, el ADN o ácidos desoxirribonucleicos y el ARN o ácido ribonucleico. Estos ácidos están presentes en el núcleo de la célula y son los encargados de la transmisión de los caracteres hereditarios. Allí va la información cargada y se va a codificar en los genes y se va a manifestar en el fenotipo o en el genotipo de cada individuo. Allí se encuentra. Hay una particularidad para que se puedan formar estos ácidos nucleicos. Como todos sabemos, las proteínas están formadas por 2 o más aminoácidos. Los ácidos nucleicos también tienen una receta fundamental para que se puedan formar. Entonces tenemos que es una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar, ¿sí? El azúcar tiene que ser ribosa, de tipo ribosa en el ARN y de tipo desoxirribosa en el ADN. Entonces tenemos un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar ribosa o desoxirribosa, pero ambas azúcares son pentosas, enlace de 5, penta, ¿sí? Ok, ¿me están escuchando? Necesito que se manifiesten por el chat si me están escuchando todo lo que les estoy diciendo, porque la información es... Ok, si me están escuchando. Entonces tenemos que estas bases nitrogenadas, en estudios aproximadamente 1800, 1830, de 1830, 1880, 1890, se sabían que existían, pero no se sabían cómo iban ordenadas en la molécula de ADN. ¿Alguien sabe quiénes se encargaron de ordenar estas moléculas o estas moléculas que se encuentran o que forman a los ácidos nucleicos? ¿No leyeron sobre eso? Tengo otra persona que se conectó. Necesito que me coloque su nombre y su apellido. Najibik, me coloca su nombre y su apellido. Bueno, prosigo. Sabemos que las bases nitrogenadas pueden ser Daniel Ruades, ok. Listo, Daniel Ruades presente. Tenemos que las bases nitrogenadas están formando los ácidos nucleicos. Entonces, un grupo fosfato, una base nitrogenada, una azúcar ribosa forman los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Ok, los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Estos ácidos nucleicos están
Se llaman ácidos nucleicos precisamente porque se encuentran en el núcleo de la célula. Estos ácidos nucleicos son los que van a, de una u otra forma, a enviar el mensaje de la codificación de nuestro material genético, que posteriormente se va a ubicar en los genes y a su vez estos genes se van a ubicar en los cromosomas. ¿Sí? Entonces, este material genético tiene unas características específicas. Como ya les dije, está formado por un azúcar pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, unas bases nitrogenadas y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas pueden ser en el ADN adenina, guanina, citosina y timina, y en el ARN adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Sí? Cambia el uracilo en el ARN, que no lo posee el ADN. ¿Sí? ADN, ácido ribonucleico, ARN, ácido ribonucleico, ADN, ácido desoxirribonucleico. Estos ácidos se encuentran en el núcleo de la célula y son los encargados de la transmisión de los caracteres hereditarios. Es por eso que cuando vamos a hacer una prueba de paternidad o de filialidad, de consanguinidad, hacemos una prueba de ADN para saber qué tan parecido es nuestro genoma. O bueno, en este caso no es nuestro genoma, nuestra característica genotípica. Es decir, específicamente nuestro ADN, podríamos llamar también nuestro cariotipo, que es el mapa cromosómico que tenemos. Entonces, bien, hubo en la década de los 50 unos investigadores que se encargaron de ordenar y de armar la molécula de ADN. Esto fue un inglés y un norteamericano, Francis Crick y el señor Watson, James de Watson. Entonces, popularmente conocidos como Watson y Crick. Entonces, estos dos científicos, uno norteamericano y el otro inglés, se encargaron de unir, empalmar y armar la molécula de ADN, es decir, hicieron un modelo estructural de la molécula de ADN. Este modelo estructural es válido hasta la actualidad y se encargó de codificar o de empalmar cada aminoácido dentro de la molécula de ADN y cómo se iban formando los puentes de hidrógeno dentro de esta molécula. Esta molécula, que es la encargada y la responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios, anteriormente se sabía que existía igualmente, pero no se sabía cómo estaba estructurada, en una forma de doble hélice, empalmada y enrollada dentro del núcleo de las células. Entonces, a partir de esto, se van haciendo más estudios sobre nuestro genoma y se van codificando cada una de estas informaciones. Tenemos que también hubo estudios que tuvieron como base las leyes de la herencia. ¿Quién fue el encargado de desarrollar las leyes de la herencia o de la transmisión de los caracteres hereditarios? También es llamado el padre de la genética. ¿De quién les estoy hablando? De Mendel, exactamente. El señor Gregorio Mendel o Gregor Mendel fue el que desarrolló las primeras experiencias, los primeros experimentos relacionados con la transmisión de los caracteres hereditarios. Él en su caso utilizó un guisante llamado científicamente Pisum sativum, un guisante común, donde desarrolló unas leyes que en la actualidad son válidas, y estas leyes no solamente aplican a estos guisantes, sino también pueden ser aplicadas en la transmisión de los caracteres de distintos animales. Entonces tenemos que, a partir de esto, se demostró la primera ley de la uniformidad de los caracteres. Todos los caracteres de la primera generación son idénticos. La segunda ley de la segregación de los caracteres, donde cada carácter se va a separar independientemente uno del otro. A partir de esta información y a partir de estos experimentos, Sutton y Morgan y Boveri, que no lo toman mucho en cuenta,
desarrollaron la teoría cromosómica de la herencia, pero en vez de usar guisantes, ellos utilizaron otra cosa. ¿Qué utilizaron Sutton y Morgan en el desarrollo de la teoría cromosómica de la herencia? ¿Alguien sabe qué utilizaron? ¿Qué utilizaron Sutton y Morgan en el desarrollo de la teoría cromosómica de la herencia? No saben. Moscas. ¿Cómo se llamaba esa mosca? Porque no era una mosca cualquiera o una mosca común. ¿Cómo se llamaba esa mosca? ¿Me pueden decir el nombre común? Mosca del vinagre, también llamada mosca de la fruta, también llamada mosca del rocío. Pero su nombre científico es Drosophila melanogaster. Ese es el nombre científico de la mosca. Una mosquita que se ve mucho donde hay mucha fruta descompuesta, más que todo. Donde hay fruta fermentada, vamos a encontrar esa mosca. Esa mosca tiene una particularidad, tiene 4 pares de cromosomas. ¿Sí? Allí se pudieron descubrir también los cromosomas y cuántos pares de cromosomas teníamos y cómo intervienen los cromosomas en la formación de los individuos y en la transmisión de los caracteres hereditarios, porque estos también juegan un papel importante, porque están el ADN, el ARN, están los genes y están los cromosomas. Y cada uno juega un papel fundamental. Entonces tenemos, ¿qué se descubrió a partir de los experimentos realizados con esta mosca? ¿Qué creen ustedes que se descubrió a partir de la realización de estos experimentos? Los que realizó Sutton, Morgan y Boveri. ¿Alguien que me diga algo? Lo que se pudo descubrir, lo que se pudo evidenciar. Nada. Bueno, tenemos primero. Ok. ¿Quién me dice qué se pudo descubrir, qué se pudo evidenciar a partir de los estudios realizados por Sutton, Morgan y Boveri de la transmisión de los caracteres hereditarios a partir de los estudios realizados con la mosca de la fruta o con la mosca del vinagre? Ok, el premio Nobel de Medicina fue posterior. Tenemos que ellos, a partir de los estudios que realizaron con la mosca, pudieron evidenciar, primero que todo, la cantidad de cromosomas que poseían. ¿Sí? Se dieron cuenta que cada cromosoma tenía una función específica. Más que una función específica, actuaba para la formación de un órgano o de un aparato específico. Tendríamos que, por ejemplo, las moscas tenían 4 pares de cromosomas, de los cuales 3 pares eran autosomas. Cuando hablamos de autosomas, eran cromosomas destinados a las distintas partes del cuerpo, y un par era sexual, porque se llamaba par sexual. El par sexual era específico para el sexo del individuo, es decir, hembra o macho. En los animales, hembra o macho. Entonces, a partir de esto también pudieron evidenciar entonces que los seres humanos, en vez de tener 4 pares de cromosomas, ¿cuántos pares de cromosomas tenían? O tenemos. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos los seres humanos? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo responde? 2. Muy pocos. No podemos tener menos que las moscas. Si somos unos individuos más grandes, tenemos 23 pares. Tenemos 23 pares. Es decir, si son 23 pares, son 46 cromosomas, de los cuales son 22 pares son
autosomas, es decir, van destinados a las distintas partes del cuerpo, es decir, a la formación de las distintas partes del cuerpo, y un par es sexual. Entonces ponemos 22 autosomas. Y uno sexual. Les explico por qué se divide así. Autosomas, 22 autosomas y un par sexual. Igual que en las moscas. 3 autosomas y uno sexual. Entonces, a partir de estos estudios que se realizaron en las moscas, Sutton, Morgan y Boveri pudieron descubrir que el sexo del individuo va ligado directamente al cromosoma sexual. Eso primero, es decir, que el sexo se determinaba a partir del par de cromosomas sexuales y que cada cromosoma sexual tenía una característica específica. Si eran un par, obvio que eran dos, ¿sí? Cuando hablamos de un par, hablamos de dos, ¿sí? ¿Claritos con eso? Entonces, si eran un par, como eran dos cromosomas sexuales, pudieron evidenciar que los dos cromosomas sexuales, cuando eran idénticos, daban origen a un individuo de un sexo y cuando eran distintos daban origen a un individuo de otro sexo. ¿Sí? ¿Me están captando? ¿Me están escuchando? Ellos dividieron estos cromosomas sexuales utilizando letras. ¿Sí? Entonces, los dividieron en XX y XY. Entonces, necesito saber si van al mismo ritmo que yo, si me van escuchando, si van captando. Por favor, me escriben por el chat si me van captando, si me van escuchando. Jolfer, ¿quién es para anotar aquí como presente? Su nombre y su apellido, por favor, para anotarlo presente. Ok, Paulina, presente Paulina. Ahora bien, si van al mismo ritmo que yo, van entendiendo, van captando. Ok, tenemos entonces, sigo desde donde me quedé. XXXY. Teníamos que XX serían las mujeres o serían las hembras, ¿sí? Y XY serían los hombres o los machos. ¿Por qué esto? Entonces tenemos que en el par sexual de las hembras se encontraban los cromosomas sexuales como XX. Y en el par sexual de los machos se encontraba XY. ¿Qué me decía esto? Haciendo un análisis, sabemos que la biología, como toda la ciencia, la biología tiene un análisis químico, un análisis físico, un análisis matemático. Es decir, se puede estudiar de forma física, de forma química, de forma matemática, es decir, con ciencias precisas. Tenemos que después de todos sus estudios analizamos XX hembra, XY macho. A la hora de aportar al sexo, la hembra tiene alguna opción para aportar. ¿Qué puede aportar la hembra a la hora de un cruzamiento? ¿Sí? ¿Qué puede aportar? ¿Qué cromosoma sexual puede aportar? Alguien que me responda a eso. ¿Qué cromosoma sexual puede aportar una hembra a la hora de la cópula, a la hora de la interacción sexual, de la reproducción? Alguien que me responda, ¿no saben? Coloquen si no saben, si no saben, para yo saber y yo responderle este interrogante. Tenemos, si la hembra es XX, si la hembra es XX, ¿qué puede aportar? X, es decir, no tiene otra opción.
Si yo tengo caramelos y me piden que colabore, solo puedo colaborar con caramelos. Sí, sí es lo que tengo. Entonces la hembra solo tiene 2X, es decir, XX, ¿qué puede aportar? Una X, pero el macho tiene XY. Él puede aportar X o puede aportar Y. Si él aporta X, la generación, el individuo que venga, ¿sí? Va a ser hembra, ¿sí? Pero si aporta Y, el individuo o la descendencia va a ser macho, ¿sí? ¿Claritos con eso? Entonces, de allí se descubrió que la determinación del sexo va directamente relacionada al individuo macho o al hombre. En algunos casos específicos, con excepciones, en algunas aves, que lo determina la hembra. Pero en este caso, en el caso de otros animales como nosotros y mamíferos y otros animales, lo determina el macho. Es decir, el macho es el que determina el sexo del individuo, de la descendencia. Javier Villani presente, ya lo anuncio. Entonces, por esa parte se pudo descubrir eso. Pero a partir de estos estudios se pudieron descubrir otra serie de cosas. Por ejemplo, también ellos pudieron notar que las moscas presentaban muchas mutaciones. Por ejemplo, salían con alas pequeñitas o alas vestigiales, unas alas muy pequeñas y cortas. Salían con ojos blancos cuando su característica principal en estado silvestre era ojos rojos. Sí, salía con una serie de anomalías como ojos amarillos, salían con características de las alas cortas, ojos amarillos, ojos blancos. Entonces, todas estas anomalías, todas estas mutaciones tenían una serie de características, es decir, iban relacionadas al sexo de cada individuo. Es decir, si era hembra, era yellow, si era ojos blancos, era macho. Entonces, cónchale, ¿por qué sucedía esto? Es decir, en cada generación se presentaban estas mutaciones, pero cuando las estudiaban, podían evidenciar que todos los machos eran ojos blancos, que todas las hembras eran ojos amarillos, es decir, la mutación, cuando se presentaba la mutación. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se presentaba esto? Ese tipo de mutaciones y por qué se presentaban en hembras y en machos específicamente. ¿Quién me puede explicar esto? Nadie me explica, nadie sabe. Les explico yo entonces. Teníamos que estas mutaciones van directamente relacionadas al sexo del individuo. Entonces, y eso sucede en nosotros los seres humanos también. Tenemos que cada mutación de origen cromosómico va a estar directamente relacionada al sexo del individuo. Les explico. Hay individuos que poseen una enfermedad, la poseen, mas no la manifiestan. Dependiendo de su sexo, van a manifestar o no van a manifestar la enfermedad. Por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de este tipo. Es una enfermedad que está presente en el gen de las hembras, pero que no la manifiestan. Es decir, de las mujeres como tal. ¿Sí? Está presente el gen de la hemofilia, pero solamente lo va a manifestar en la generación, sí, en la generación que sea varón o que sea hombre. Es decir, si tu hijo es hombre y tú tienes el gen de la hemofilia, él va a manifestar la enfermedad. Es decir, va directamente relacionada al sexo del individuo. Entonces, la hemofilia es una enfermedad que impide la coagulación de la sangre. Si nos cortamos y nos puede dar una hemorragia porque no podemos coagular la sangre. Entonces tenemos
que estas mutaciones están directamente relacionadas al sexo del individuo. Son mutaciones cromosómicas, pero directamente relacionadas al sexo del individuo. Esto también se pudo evidenciar, se pudo descubrir a partir de los estudios realizados en la teoría cromosómica de la herencia. Aparte, se descubrieron otro tipo de mutaciones de origen cromosómico. La trisomía 21. ¿Quién me dice qué es la trisomía 21? ¿Alguien sabe qué es la trisomía 21? No saben qué es la trisomía 21. Bueno, la trisomía 21, también llamada como síndrome de Down, exactamente, también llamada como síndrome de Down, es una enfermedad donde en vez de haber un par de cromosomas, en la posición 21 hay 3 cromosomas. Por algo se llama trisomía 21, es decir, hay 3 cromosomas en vez de un par. Entonces, pueden salir con síndrome de Down, puede ser severo o puede ser leve. Ya se tiene que hacer un análisis posterior. Pero en vez de tener 46 cromosomas, van a tener 47 cromosomas. Esto también sucede en el par sexual. Cuando sucede en el par sexual una trisomía en el par sexual o una deficiencia en el par sexual, ocurren otro tipo de mutaciones como Klinefelter o Turner, donde no se desarrollan las partes sexuales y tampoco se desarrolla mucho el cuerpo, es decir, hay un poco de enanismo, poquito se ven síntomas como de desnutrición, aunque no la tenga. Las mujeres presentan vello facial, los hombres presentan, hay presencia de mamas, es decir, de los senos se le tornan femeninos. Entonces, estas anomalías también son relacionadas directamente a los cromosomas, es decir, a la mala replicación cromosómica o al mal ordenamiento cromosómico, es decir, cuando los cromosomas se están ordenando en lo que llamamos la síntesis de proteínas o en la formación del nuevo individuo, se ensanchan y se rompen, esa parte que se rompe se va a otro par, se va a otro cromosoma y en vez de tener un par van a tener 3 cromosomas incompletos y esto genera este tipo de mutaciones. Ojo, no todas las mutaciones son perjudiciales, hay mutaciones que son beneficiosas porque para que un organismo mute tiene que cambiar y si el cambio es para bien, este cambio se va a manifestar de generación en generación, va a estar presente en el genoma y obviamente vamos a ser más capacitados para sobrevivir. Es así como los individuos a lo largo del tiempo, todos sabemos la evolución que es lenta pero progresiva, han podido cambiar su, su, su forma de vida más que todo y su resistencia. También tenemos que el albinismo también es una mutación cromosómica. Tenemos la polidactilia, la heterocromía, la polidactilia, el albinismo, la polidactilia, la heterocromía, el daltonismo, todo este tipo de mutaciones son cromosómicas, específicamente relacionadas a los cromosomas. También las queremos englobar como el autismo no tanto, el autismo no tanto, porque muchas veces lo queremos relacionar el autismo un poco con la formación de los cromosomas, pero es más neuronal, el autismo es más neuronal, entonces no necesariamente tiene que ser, no es de origen cromosómico. El Down sí, el albinismo, el síndrome de Down, la polilactilia, heterocromía, el daltonismo, todas estas enfermedades son de origen cromosómico. Es decir, cuando los cromosomas se ensanchan mal o se replican mal y en vez de tener pares tenemos trisomías o en vez de tener pares tenemos mitades, entonces esto produce este tipo de enfermedades cromosómicas o de mutaciones cromosómicas. Por ejemplo, tenemos que el albinismo es
es una enfermedad genética o mutación cromosómica, pero esto de una u otra forma no te resta como capacidades intelectuales ni capacidades físicas. Careces de pigmentación en la piel, es decir, no tienes producción alta de melanina, pero no te resta ninguna capacidad. Es decir, el albinismo puede ser una mutación que apareció, por ejemplo, como mecanismo de defensa en la era del hielo, algo así, se podría relacionar como eso. Entonces, no sabemos si fue así, puede ser el origen evolutivo de esta enfermedad cromosómica. Entonces, porque no es una mutación como tal, no te genera mayores complicaciones, como otras que bueno, que sí, sí te generan complicaciones como el Down, el Down más que una enfermedad es un síndrome es la aglomeración o la, sí, la aglomeración se podría decir, o la intervención de varias cosas en una sola enfermedad. Por ejemplo, la gente con síndrome de Down puede sufrir de problemas en la cadera porque los huesos no se desarrollan como debe ser, no tienen un coeficiente intelectual muy alto. No hablo de todos, hablo de los que tienen síndrome de Down un poquito más severo. Tienen una apariencia específica, su cuello es ancho, su apariencia es rechoncha. Entonces, todo esto tiene unas características que no solamente te hace padecer de una sola cosa, te hace padecer de muchas cosas, por algo se llama síndrome. Es decir, son muchas cosas en una sola. Puedes sufrir de otras enfermedades. No lo llamaría funcional, es decir, que el síndrome de Down es menos severo. Muchas veces puedes tener apariencia de Down, pero no puede, tu capacidad intelectual o tu coeficiente intelectual puede estar muy a la par de una persona normal. ¿Sí? Hay un conferencista, me perdonan ahorita que no me recuerdo el nombre, un conferencista español que él es Down y wow, habla normal, se expresa normal, tiene una capacidad intelectual muy normal, entonces tú lo ves y sabes que tiene Down, pues, pero no se le nota la enfermedad como tal. Entonces, es de acuerdo, es de acuerdo a lo severo de la enfermedad. Por ejemplo, hay personas que tienen apariencia, que no se le nota la apariencia de Down, pero sí tienen un Down más o menos severo. ¿Por qué? Porque no se le notó una apariencia, pero el retraso mental un poco, no quisiera llamarlo retraso mental, podría llamarlo una deficiencia cognitiva o una diversidad cognitiva, es un poco más severa que en otros casos. Entonces tenemos que esto va a ir directamente relacionado a esto. Cuando las enfermedades son neuronales, hablamos ya de las células del cerebro. Sí, las enfermedades neuronales son más relacionadas a las células del cerebro, al desgaste de las células del cerebro. No, si analizamos el genoma, podría tener un origen genómico, pero ya es muy difícil saberlo, pues, porque son estudios muy minuciosos. Son estudios muy minuciosos. Por ejemplo, ya para saber algo específico con respecto a enfermedades cromosómicas, ya tenemos que el Down es por la trisomía 21. ¿Sí? Klinefelter es porque tenemos un par sexual de más o tenemos un cromosoma picado a la mitad en el par sexual. Entonces, todas estas enfermedades son cromosómicas. Las enfermedades neuronales pueden tener un origen cromosómico, pero es minucioso, pues no se han adentrado mucho los estudios con respecto a esto. Puede ser desgaste cerebral, puede ser a la hora de la replicación o de la síntesis de proteína que hubo alguna enfermedad precedente que tuvo la madre, o mala alimentación, o consumía algún tipo
de medicamento, de droga. Entonces, esto pudo influir en la formación del individuo. ¿Sí? Por eso se pudo haber generado alguna enfermedad neuronal. Es como la microcefalia o la macrocefalia. Se dice que estaban las personas que padecían o que habían padecido chikungunya o Zika, creo que se llamaba la enfermedad, esta enfermedad que era producida por los mosquitos, no podían tener o estar en gestación alrededor de 2 años después de la enfermedad, porque corrían el riesgo de que su descendencia padeciera de esta enfermedad de microcefalia o de macrocefalia. Entonces, ¿es por qué? Porque en su organismo, a la hora de la replicación o de la síntesis de proteínas, iba a influir en la formación del individuo. Es decir, esto había una anomalía como tal que iba a influir en la formación del individuo. No iba a ser cromosómico. ¿Por qué? Porque ya vendría siendo inducido por una enfermedad que tenía. Entonces, esto no lo podemos incluir en enfermedades cromosómicas o enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque ya viene por alguna anomalía que presentaba la madre. O, por ejemplo, se dice, hay gente que achaca también el origen genético del cáncer o el origen genético de otras enfermedades. El cáncer es hereditario, pero no puede ser, pues sí puede tener un origen genético, pues, pero no un origen cromosómico. Puede ser un origen genético de un gen específico, pero no un cromosómico. Porque las personas que padecen cáncer tienen todos sus cromosomas idénticos, bien puestecitos. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces puede ser un origen genético que posee el gen del cáncer, pero no cromosómico, porque los cromosomas pueden estar bien empalmados, bien ubicados, más no el gen. El gen del cáncer puede estar presente. Sí tiene un origen genético, pero es hereditario más que todo. No sabemos cómo se produce. Es aglomeración irregular de células que pueden ser benignas o malignas. Cuando salen malignas o cuando son malignas se produce el cáncer. Sí, entonces necesito que me vayan captando sobre eso. A partir de todos estos estudios se pudieron descubrir toda esta serie de cosas. También se descubrió que dependiendo el individuo se iban a manifestar estas enfermedades. Es decir, esto se llamó herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo es la herencia biológica que responde a las características del individuo, a las características sexuales del individuo. Por ejemplo, pueden ser enfermedades, síndromes o otro tipo de patología. Esto va relacionado al sexo del individuo. Un ejemplo específico de esto es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad ligada al sexo, eso en los seres humanos. ¿Sí? En las moscas como tal había white, yellow, alas vestigiales, toda esta serie de anomalías que la hacían padecer de dichas enfermedades cromosómicas. Todo esto se pudo evidenciar, se pudo descubrir a partir de los estudios realizados por Sutton, Morgan y Boveri, que más que todo se dice que la teoría cromosómica de Sutton o Morgan, entonces Boveri también intervino, lo que pasa es que no obtuvo el crédito necesario, pero también intervino en el desarrollo de esta teoría. Grandes científicos que realizaron unos estudios muy minuciosos y que lograron altísimos resultados. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes que terminemos la reunión? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen, tienen todavía tiempo para entregar las actividades? Los que no la hayan entregado. Hay muchos que ya me la han entregado,
pero desde la primera actividad hasta la última todavía tienen tiempo de entregarlas, ¿ok? Así que no se queden sin entregar ninguna actividad. Tienen tiempo todavía de entregarla, toda esta semana, de entregar la actividad. Tienen que revisar el peso del archivo. Tienen que revisar el peso del archivo, que no sea tan pesado y traten de enviarla en un solo archivo, en PDF. Transformen el archivo en PDF para que puedan cargar la actividad, para que se les haga más fácil. Transformen el archivo en PDF para que la puedan enviar. Porque hay alumnos que no me han entregado las actividades, pues no la han colgado en el aula virtual. Entonces tienen chance todavía, entonces por favor traten de realizarla, de no quedarse sin entregar las tareas. Entonces, saludos, me alegra haber podido hablar con ustedes, haber podido tener una conversación con ustedes y espero que me entreguen todas las actividades, que salgan muy bien en este primer corte. Saludos y hasta un nuevo encuentro, jóvenes. Rapidito, la duda, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda, Ruades? Rapidito. ¿Aspectos negativos de qué me habla? De los estudios, puede ser. Tienes que ver qué, qué estudios de una u otra forma, cómo intervinieron negativamente estos estudios, para qué se utilizaron después. Porque como todos sabemos, la genética tiene un campo muy amplio y no todo el mundo tiene acceso a él. Entonces, es decir, la genética más que todo es utilizada para las personas que tienen mucho poder adquisitivo. Entonces, tienes que irte hacia ese campo y leer un poco sobre eso. ¿Sí? Para que veas cómo han ido cambiando la genética. Porque ahorita la genética es muy utilizada más que todo en los transgénicos, mejoramiento de las especies, tanto vegetales como animales. Entonces, de eso se trata. Chao, hasta el nuevo encuentro y que estén bien. Saludos desde acá.